Y mientras van tomando asiento, quiero comenzar leyendo en Marcos capítulo 15, verso 37 de la palabra del Señor. ¿Sí? Marcos capítulo 15, verso 37. Hoy vamos a hablar de las barreras para la sanidad. Hay muchas barreras en nuestras vidas, consciente o inconscientemente, que han impedido que pudiéramos ser sanos. Amén. No estoy hablando de salvos, estoy hablando de sanos. Y cuando hablo de sanidad, hablo de que puede ser cualquier área de tu vida, cualquier área en la cual de alguna manera te has visto frustrado, sea emocionalmente, sea financieramente, sea a través de etapas repetitivas en tu vida. ¿Sabes que cuando tú repites una y otra vez lo mismo, es una maldición? Es una maldición. Y las barreras no provienen de Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? Las barreras no provienen de Dios. No hay ninguna barrera de parte de Dios para prohibirnos a nosotros la sanidad. ¿Amén? ¿Eso lo saben? Yo creo que muchos desconocen eso. Dios no dejó ninguna barrera para impedir que yo fuera sano, o salvo, o restaurado en su totalidad. Amén. Entonces eso lo quiero recalcar, porque toda barrera que haya en mi vida para impedirme la sanidad no proviene de Dios. Lo dejo remarcado, y entonces si hay barrera es porque hay cosas, yo te voy a mencionar 6 o 7, pero hay muchas más, voy a mencionar las más sutiles de alguna manera, que impiden a que yo pueda verdaderamente obtener mi sanidad en el Señor. Amén. Marcos capítulo 15, verso 37, menciona de la siguiente manera: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Decí conmigo, el velo se rasgó. De arriba, desde el cielo hasta la tierra, todo aquello que me velaba o que impedía que yo pudiera acceder al lugar santísimo, porque ese era el simbolismo del velo, que pudiera acceder a estar en presencia de Dios, se rasgó, dando a entender que toda barrera que en mi vida me impida disfrutar de Dios no proviene de Dios. Amén. Y hay barreras que impiden la sanidad en medio del pueblo cristiano. Hay barreras, hay muchas. Yo te dije que hoy voy a mencionar por lo menos 6 o 7. Amén. Que son a veces las más sutiles, las que más pasan desapercibidas en medio de nosotros, pero están haciendo de que nosotros no podamos prosperar, están haciendo de que nosotros no podamos ser sanos, están haciendo de que nosotros volvamos a repetir una y otra vez lo mismo. Qué agobio de vida estar toda tu vida repitiendo la misma historia. Amén. No sé si te ha pasado, pero te voy a poner un ejemplo tonto, pero me suele pasar muy a menudo. Me encanta un tipo de canción y estoy una semana entera escuchándola desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Sí? Pero de repente la siguiente semana me pones esa canción y ya es como que, ¡ay!, le tengo repelús. Como que me cansé de oírla, aunque me gustaba. Amén. ¿No es horrible vivir siempre en tu vida lo mismo? ¿No es horrible intentar alcanzar la sanidad en diferentes áreas o etapas de tu vida y no obtener? ¿No es horrible ser infeliz? Porque dentro de esas barreras que me impiden la sanidad también me impiden ser feliz. Porque si yo no obtengo sanidad, mi felicidad está siendo de alguna manera frustrada. Amén. Y si yo no soy feliz, lamentablemente todo lo que haga no tiene sentido, porque cuando hay felicidad hay amor, hay gozo, hay alegría.
Pero si hay infelicidad en mi vida, sin querer, va a brotar alguna pequeña raíz de amargura en lo que hago. Y esa pequeña raíz de amargura en lo que hago se va a notar. Amén. Entonces, como te decía al principio, hay barreras que me impiden poder obtener sanidad. Y cuando hablaba de sanidad, vuelvo a recalcarlo. No solamente cuando hablamos de sanidad creemos que es a través de la salud. No solamente eso, sino en mis finanzas, en mi día a día, el que yo pueda prosperar en todo lo que hago, en que verdaderamente yo obtenga un respaldo de Dios en mis días cotidianos. Amén. Y hoy queremos ver qué es lo que está impidiendo de alguna manera al pueblo de Dios obtener esas bendiciones. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Sí? Porque verdaderamente, ¿qué hay en mí para que Dios no pueda acercarse, o que, mejor dicho, que yo no me pueda acercar a Dios? Amén. Mira, en medio de nosotros hay incredulidad, falta de perdón, ignorancia de la palabra del Señor. Pero esas cosas no parecen que son menos en medio del pueblo, ¿sí? La incredulidad para muchos, todavía no cree mucho en el Señor. O crees o no crees. Porque si hay incredulidad en tu vida, es pecado. La incredulidad es como un pecado más. Amén. La ignorancia pasa muy desapercibida. A muchos no le importa. ¿Sí? No le importa que no leen la Biblia, no tienen ni siquiera conocimiento. No les molesta. No les molesta ser ignorantes de la Biblia. No les molesta ser ignorantes en medio de una sociedad. ¿Sí? Nunca se han chocado con un libro. Nunca han tenido un accidente con un libro. Es decir, leerlo completo. Amén. Pero ese tipo de ignorancia no estorba, no molesta. Porque es sutil. Es sutil. Pero la ignorancia trae una barrera invisible que te impide acceder a las cosas de Dios, a la bendición de Dios y a Dios mismo. Amén. Porque la ignorancia es parte de mi dejadez. Amén. Pero también hay pecados no confesados. O sea, pecados ocultos. Y los pecados ocultos son los que de alguna manera hacen de barrera en mi vida para que yo pueda acceder al trono de Dios, a las bendiciones de Dios. Y no es porque Dios dijo que no te voy a bendecir, sino que porque mis pecados impiden o traen una legalidad contraria a la de Dios. Puedes ser creyente, puedes ser cristiano, puedes creer de alguna manera en Dios, pero todo pecado que esté oculto en tu vida te va a ser una barrera para poder ser completamente sano. Amén. ¿Estás conmigo? Cualquier manera de ocultismo. ¿Cómo es eso de cualquier manera de ocultismo? Te lo voy a profundizar un poquito más. Pero cualquier manera de ocultismo puede ser que tú hayas de alguna manera consultado brujas o hechiceros, que hayas consumido drogas. Drogas también significa alcohol. Que de alguna manera tú hayas abierto puertas a sectas o a entidades que te enseñaron, o a haber hecho alianzas con cosas que te alejan de Dios. Las alianzas incorrectas también es, ¿sabes qué? Ocultismo. Porque la idolatría es como ocultismo, dice la palabra. Porque como pecados de idolatría es la rebelión. Y la rebelión es lo que primero pasó en el cielo. Satanás se rebeló contra Dios y eso, si está en mi vida, es exactamente igual a idolatrar cualquier otro tipo de Dios. Amén. Hay gente que idolatra el dinero. Cree que el dinero es la solución a sus problemas. Y yo te digo la verdad, que cada vez que leo, me formo y busco, veo que la gente multimillonaria, la más rica, es la más insatisfecha. Que cada 2 por 3 hacen leyes contrarias a la humanidad, a las cosas buenas. Pareciera que los que somos pobres les molestamos porque ellos lo tienen todo, pero nosotros tenemos felicidad sin tener nada.
muchas veces. Amén. En el dinero no está la solución, pero el mundo ha idolatrado el tener. Y la idolatría, o cualquier tipo de idolatría, es ocultismo. Así que hay cosas que en medio de nosotros están impidiendo que yo pueda ser sano, que yo pueda ver verdaderamente la mano de Dios en mi vida. Hay hombres y mujeres que llevan años y años siendo cristianos y no han podido encontrar un cambio verdadero en sus vidas. Entonces eso hoy tiene que quedar allanado, roto. Eso lo vamos a desmembrar para que verdaderamente el cristiano pueda ser bendecido en todas las áreas de su vida. Amén. Voy a empezar en el orden correcto donde comienzan las cosas. La ignorancia. Amén. Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías capítulo 5, versículo 13 de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, no hemos buscado a Dios como se lo merece. ¿Buscas a Dios como se le merece? Como Él se lo merece. Buscas en su palabra, escudriñas su palabra, la lees, la estudias, pero no como aquellos que solamente quieren tener un conocimiento, sí, memorizado. Amén. Porque si no lo haces, es referente a que tu ignorancia o la ignorancia que hay en ti es por falta de búsqueda. Una de las cosas con las que me he chocado o topado en esta vida es encontrarme gente ignorante que es más arrogante que la gente que tiene conocimiento. Amén. Me he encontrado con gente y fíjense con el tema de la pandemia, a los que más saben de biología, a los que más saben o han estudiado, se han formado, se han forjado, ni les han consultado, ni les han preguntado, ni han preguntado cómo proceder ante lo que viene, porque llevan años estudiando, llevan años formándose o forjándose. Amén. Entonces mi inexperiencia o mi ignorancia es dejadez. Y esa ignorancia hace que yo vaya cautivo. Porque como desconozco lo que es de Dios, acepto cosas que a Dios les aterrorizan, ¿sí? O Él aborrece. Entonces, de alguna manera, lo que hago inconscientemente igual me es pecado, aunque no lo sepas. Mi ignorancia hace que Dios, de alguna manera, o mejor dicho, que yo no pueda acceder a lo que Dios soltó en mi vida. Amén. Pero también Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido. Una cosa es que sea cautivo y otra cosa es que sea destruido. Son dos cosas diferentes. Una es que el pueblo va en cautividad. ¿Sabes por qué va en cautividad? Muchos de los que somos parte de una iglesia cristiana están cautivos. ¿Sabes por qué? Porque lo único que les interesa son las finanzas, su bienestar, lo que de ahora o lleva un par de de décadas, 2 décadas más o menos, muy de moda. ¿Sabes qué? La teología del reino, del que Dios te lo da todo, del que Dios te multiplica, eso llena iglesias. La gente adora el tener, adora el dinero, ¿sí? Eso llena multitudes de iglesias. Lo sé, lo he visto. Amén. La teología de la prosperidad o de la sanidad, sin que yo solamente haga otra cosa que declarar en positivo, que no tiene nada que ver con Dios. Dios prospera y Dios restaura a aquel que se aparta de lo malo y hace lo bueno. Amén. Se arrepiente, se aparta y hace lo bueno. Amén. ¿Estás conmigo?
Entonces mi ignorancia hace que yo desconozca y me coma cualquier teología corrupta que habla o que pone rótulo Dios y cristiano y no tiene nada que ver con Dios. Amén. Mi ignorancia hace que yo comulgue con Satanás creyendo que es Cristo el que me da la copa. Mi ignorancia hace que yo coma del mal y aborrezca el bien. Amén. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, ahí hay un problema. Quien desecha el conocimiento es uno. Yo no voy a ir detrás de ti con una escopeta o con la espada dándote para que tú aprendas algo. Yo no soy así. Yo no soy de los que está llamando al teléfono, lees la Biblia, ¿cómo está, hermanito? No, porque si no te importa tu propia vida, no hay tiempo que perder. Suena fatal que te diga eso. Amén. Suena antipastor, perdónenme. He aprendido del mejor pastor que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, yo tengo un ejemplo de Cristo Jesús que fue a buscar por 3 veces a una persona y cuando no se volvió, Él siguió su camino, siguió edificando a los que sí quisieron volverse a Él. Amén. Y hablo de un Juan el Bautista. Juan el Bautista que tenía que allanar el camino para que Cristo viniera, lo allanó, pero cuando Él se presentó, Él mismo predicaba, Juan el Bautista predicaba que Él tenía que menguar para que creciera Jesucristo y Él nunca menguó. Entonces, podemos ver que la ignorancia es por causa de que nosotros desechamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil estar mirando la tele, es más fácil engancharse con el móvil. ¿Sabes cuántas horas pasa y va a pasar la humanidad enganchado en una pantalla? 40 años de su vida, según un cálculo. ¿Y cuántas van a leer un libro? Dice que la mayoría de la población hoy no lee un libro al año. No lee un libro al año. Pero saben de telenovelas, saben de todo. De los famosos, del cotilleo, del fútbol. Mi ignorancia es desechar lo bueno, que es lo que tal vez me lleva tiempo. Pero esa ignorancia hace que yo sea cautivo, segundo destruido. Amén. Entonces termina diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y te estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Porque podés conocer todas las ciencias, podés conocer lo profundo y lo ancho de la tierra y del mar, lo que hay hacia arriba, que son las estrellas y los planetas. Pero si no te has introducido en la palabra de Dios, ¿por qué? Por desconfianza, desconocimiento o incredulidad. Toda la ciencia natural, dice Santiago, que es natural, terrenal y diabólica. O sea, hace que la ciencia de este siglo, entre comillas, me aparta de Dios si yo no busco con un corazón correcto a Dios. Pero te tengo que decir que la ciencia de este siglo a muchos lo ha acercado más a Dios. Amén. Porque leo mucho y me he forjado y he buscado de gente que sin querer se chocó con Dios por buscar los testimonios bíblicos y ver los acontecimientos que habían pasado en el mundo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la ciencia de hoy va a acercar a muchos también. 2. Segunda barrera, incredulidad. Incredulidad. Hebreos capítulo 3, verso 12. Es otra barrera que me impide una completa sanidad. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo? Si no lo crees, no lo va a hacer. Y esa incredulidad, podés tener rótulo cristiano, hijo de Dios, salvo, siempre salvo, como dicen algunos, pero Dios no hace nada en tu vida por incredulidad. Amén. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incre, o se hace que la incredulidad es maldad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que fíjate, la incredulidad es catalogada como mala y como pecado. Y si yo no he confesado ese pecado como tal, porque yo, no creo tanto, pero bueno, algo creo en Dios, la incredulidad es pecado. Y todo pecado que haya en mi vida me va a impedir acercarme a Dios. Y ahora, pastor, si tengo incredulidad, ¿qué le voy a hacer? ¿No has visto? Yo por lo menos sí he leído de gente que no cree en Dios, pero conoce de la Biblia y no cree que la palabra sea inspirada por Dios. Pero la conoce, la lee, sabe de ella, pero no creen en ella. Amén, como tal. Esa incredulidad les es barrera, son sabios en ciencias. Pero esa incredulidad le impide acercarse a Dios, o que de alguna manera Dios rompa esas barreras. Amén. Entonces, todos tenemos un poco de incredulidad. ¿Sí o no? Todos, de alguna manera, tenemos una pizca de incredulidad en nuestras vidas. De alguna manera, algo hemos dejado de creer. ¿Sí? Y esa pequeña incredulidad es una barrera a la que me expongo y de alguna manera impide que yo sea totalmente sano. ¿Sí? Porque si todos creyéramos verdaderamente en Dios, ya se hubiese acabado el pecado, no solamente en esta iglesia, sino se hubiese acabado el pecado en medio de todas las congregaciones que predican a Cristo Jesús. Amén. Porque mi incredulidad hace que yo no le abra las puertas de mi corazón en su totalidad a Dios. Mi incredulidad hace que yo siga teniendo conductas que no son agradables a Dios. Amén. Entonces, te leo 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Has visto que hay gente que aunque le leas la Biblia de pe a pa, no la entienden? No se le entra, no entra en su cabeza y ponen pretexto algunos a los años, otros al que tienen poca memoria. Mentira, es porque hay incredulidad. Y entonces, como hay incredulidad, aunque le hables totalmente del Evangelio, esa incredulidad impide que el Espíritu Santo abra su entendimiento y puedan comprender las Escrituras. Amén. Entonces sigue diciendo, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces yo te tengo que decir que un poco mi incredulidad y un poco mi ignorancia, aunque yo me forme, sí, y hay un poco de incredulidad, voy a tener el entendimiento embotado, ¿sí? Voy a tener el entendimiento endurecido para creer las cosas de Dios. Sigue diciendo, perdónenme, te lo vuelvo a leer, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Y alguna vez has confesado el pecado de incredulidad? Porque pecado no confesado es pecado igual, sigue siendo pecado en tu vida, por más cristianos que hayas sido. ¿Alguna vez te has arrepentido de tu ignorancia, de tu falta de búsqueda, del ser inconstante en los caminos de Dios? Yo creo que son una de las pocas cosas que a la gente cristiana le molesta o le incomoda. Amén. Y si no te arrepientes de eso, vas a pasar toda tu vida como el pueblo de Israel caminando en el desierto, teniendo un Dios grande y poderoso que le podía dar leche, miel y bendiciones a raudales. Tuvieron que conformarse con tener una mentalidad de esclavos, vivir en el desierto. ¿Y sabes lo que es vivir en el desierto? ¿Sabes lo que es vivir en el desierto? No sé si alguna vez te ha tocado vivir en el desierto.
A mí me tocó trabajar casi un día entero en una zona muy desértica, muy árida. Y te digo, ay, casualidad, ese día nos habíamos olvidado llevar agua. No lo pasé tan mal como en ese día. Ese día me marcó y tengo el recuerdo y fueron ya hace como 20 años atrás. Era pequeño, tendría sobre unos 23 años atrás. Entre 13 y 15 años. Pero ese día lo tengo marcado a flor de piel. Me recuerdo, cuando alguien me habla del desierto, mi memoria va a ese día. Porque ese día estaba trabajando al rayo del sol, teníamos que descargar un montón de material de construcción en medio de una tierra árida, donde iban a edificar algo. Y ese día fue horroroso porque 4 de los que íbamos, ninguno se le ocurrió llevar agua. Amén. Y estábamos todos desesperados, deseando acabar, trabajando rápido para poder acabar de descargar los materiales y de alguna manera verdaderamente volver para poder tomar agua en la primera gasolinera que encontráramos en el camino. Y parecía que el trabajo era interminable, que no terminábamos y deseando terminar y mirábamos para arriba, ya está acabando la carga. Y no se acababa. Los de abajo mirábamos cada 2 por 3 a ver si se terminaba y no se terminaba. Ese día para mí fue interminable, es verdad. ¿Por qué? Porque para mí fue como un desierto. Alguien dijo que le tocó el servicio militar en zona árida, en zona de desierto del Sáhara, el verdadero desierto. Y dice que cuando tú tienes sed en el desierto, lo único que puedes hacer es pensar en agua. Lo único. Lo único que haces es pensar en agua. Estar en desierto. Estar en sequedad. Es causado por nuestra actitud de falta de credulidad, de creer en Dios, de ignorancia. Pastor, pero como te decía, ¿cómo puedo creer si no creo? Pues, ¿quieres creer? Hay una sola cosa que te va a traer fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Mis oídos están cerrados o sellados para que yo pueda conocer a Dios y por eso, de alguna manera, el Dios de este siglo ha erradicado de los colegios la palabra de Dios. Ya no se habla tanto. Es opcional. Ya no se instruye a los niños en valores cristianos. Porque cuando tú no le das oído a la palabra de Dios, tu fe queda embotada. O sea, si no crees. ¿Por qué muchos se convirtieron en la cárcel? Porque en la cárcel no impiden que llamen Biblias. En la cárcel no se les impide a la gente, a los pastores ir a predicar. No se les impide. Al contrario. Amén. Muchos se han convertido en la cárcel. Entonces podríamos sacar a muchos antes de que llegaran a la cárcel, ¿sí?, dándole valores cristianos, sacarlos de una mala vida. Pero de alguna manera, como dice la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y una de las formas de cegar el entendimiento es que no se oiga la palabra del Señor. Que aún tú estés sentado ahí y no estés oyendo nada. También eso es cegar. ¿Sabes cuánta gente le preguntas después de que sale de la reunión, ¿qué has entendido de la palabra? Y se quedan como, no sé lo que predicó. ¿Sí? Porque tu entendimiento no quiere oír a Dios. Porque o hay pecados ocultos, o porque hay incredulidad, o porque hay ignorancia, y entonces tu mente está aquí, tu cuerpo está físicamente presente, pero tu mente está en las Bahamas. Amén. O no sé dónde. Amén. Y eso pasa más habitual de lo que tú crees. Tercer barrera que menciono para que tu sanidad sea completa es el pecado oculto. Y quiero que me acompañes a Proverbios 28, verso 13. Todo pecado no confesado es una barrera para mi sanidad y para mi prosperidad.
Todo pecado no confesado es una barrera. Amén. Ahora yo te tengo que llevar a entender de que cualquier pecado, por más horrendo que sea, Dios no se escandaliza. Dios no se escandaliza, porque Él ya sabe todas las cosas. Hayas hecho lo que hayas hecho, por más que te dé vergüenza, Dios no se escandaliza porque Él conoce tu vida de principio a fin. ¿Sí? Pero si no confiesas va a ser una barrera en la cual tú no vas a poder prosperar. Y prosperar no es solamente económicamente. Prosperar es que todo lo que hagas te va a ir bien. Eso es prosperidad. Porque como te decía, hay gente que tiene mucho, pero no tienen prosperidad. Porque como decía mi madre, no comen el huevo por no tirar la cáscara. Y ¡ay, qué horrible! Gente que tiene un montón, pero son agarrados. ¿Sí? Son gente que no suelta nada, que no hace un bien a la humanidad por su idolatría al dinero o al tener. Amén. Proverbios 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados ¿no qué? No prosperará. La humanidad se pierde en buscar una prosperidad. Y la prosperidad no llega porque cuando yo encubro mis pecados, Dios puso una ley que me hace de barrera a que yo prospere en todas las áreas de mi vida. Nada de lo que emprendo me va bien. Amén. Ahora, los que caminamos, porque ninguno es santo, porque todos hemos pecado, todos hemos tenido algo en el camino de lo cual hemos tenido que confesar, amén, de lo cual nos hemos tenido que arrepentir, de lo cual hemos tenido que presentarnos delante de Dios para acortarlo de nuestras vidas, ¿sí? Y aquellos que hemos alcanzado prosperidad es porque nos alejamos de aquella barrera que nos impedía hacerlo. Amén. La maldición de la pobreza no la trajo Dios. Dios a través de Cristo, como te comencé leyendo en Mateo, Cristo cuando expiró, cuando entregó su vida, rasgó todo aquello que me impedía acceder al Padre, a las bendiciones de Dios, a erradicar la maldición en mi vida. Y hasta que tú no tengas agonía por erradicar las maldiciones en tu vida y sigas viviendo de la misma manera que vives, tú vas a solamente ver pobreza, maldición, corrupción, tus niños violados, tus niños abusados, tus niños perdidos. Y si eso no te pesa, apaga y vámonos. No puedes creer cómo hay gente que no le importa que sus hijos sean abusados. Abusados, y no te estoy refiriendo a algo sexual solamente. Abusados por un sistema que los va a corromper. Abusados por un sistema que no quieren que sean inteligentes, sabios, que quieren que sea una más de la manada, uno más del grupo, tontos, atontados con la tele, atontados con los juegos. Los padres están tan cansados de trabajar porque trabajan a saco roto. Porque lo que ganan en un saco roto, ¿sabes? Cuando tú metes una moneda en un saco roto, ¿sabes lo que pasa, ¿no es cierto? Se pierde. Generaciones enteras que están perdiéndose. Porque los padres no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos y cuando le quieren dedicar tiempo están tan cansados, tan reventados que dicen, bah. Entonces la sociedad está siendo forjada no por padres, sino por instituciones que no les importan nuestros hijos, que lo único que creen que somos un número más. Padres que de alguna manera se han desentendido de los hijos, ya se golpearán. ¿Sabes qué?
Dios nos puso como padres para ser nosotros reflejo de Dios a nuestros hijos. ¿Sí? Y si mis hijos están pasando muchas de las cosas que están pasando, es porque de alguna manera yo como padre no he hecho los deberes correctamente. Porque yo no he estado a la altura para sanar. Y mientras los niños son pequeños, tenemos todo a favor nuestro para cambiar el ambiente de nuestros hogares. Pero si ellos de alguna manera se rebelan es porque nosotros de alguna manera no estamos haciendo nuestros deberes. Amén. Amén. Entonces el pecado no confesado va a ser una barrera a mi prosperidad. El pecado no confesado, sea lo que hayas hecho, sea lo que sea que hayas cometido. Amén. ¿Sí? Si le has abierto la puerta a la pornografía, a las drogas es el alcoholismo también, porque el alcohol es una droga, ¿sí? Sea lo que sea que hagas en tu vida, que te dé vergüenza confesárselo a tus padres, que te dé vergüenza confesárselo al pastor, hasta que no abras tu corazón y se lo confieses a Dios. Y te arrepientas y no vuelvas. Eso va a ser, ¿sabes qué? Lo que te va a limitar a que tú seas próspero. Y prosperidad, como te dije, no es dinerito. Es algo que te impulsa a emprender y que todo lo que emprendas te sale bien y encima te remunera. En segundo lugar. Ahora también te voy a mencionar algo muy importante. Creo que es la cuarta barrera que te voy a mencionar en este día, y es la falta de perdón. La falta de perdón es una barrera muy sutil, porque tú tal vez no estés haciendo nada malo, tú de verdad creas en Dios, no tengas pecados ocultos, ¿sí? Camines de una vida de alguna manera o de alguna forma cristiana correcta, ¿sí? Pero la falta de perdón es una barrera que también te impide acceder a una sanidad íntegra, completa en todas las áreas de tu vida. Amén. Y quiero que me acompañes a Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos capítulo 11, verso 25 de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y cuando te hablo del perdón, te vuelvo a retrotraer a algo que hablé hace unos meses atrás. Perdonar es como si alguien a ti te hizo algo o tú, vamos a poner el ejemplo que puse la otra vez. Es como si a ti alguien te debe 17 euros, ¿sí? Pero tú le debes a Dios 6 millones de euros. Amén. 30 euros, 50 euros, 100 euros te deben. Pero tú le debes 10 millones de euros a Dios. Cuando tú perdonas, Dios, por tu perdón, te borra tus deudas. Es negocio. Porque mi falta de perdón hace que Dios se acuerde de mis deudas. Y perdonar no significa que no te duela perdonar. Perdonar a un cónyuge que fue abusador, maltratador, cuesta perdonar. Perdonar a padres que tal vez te abandonaron, no te protegieron, no te cuidaron como tú te merecías, a veces cuesta perdonar.
perdonar a seres que de alguna manera infligieron dolor en tu vida, sea cual sea la índole que sea. A veces cuesta perdonar. Pero no es un sentimiento, porque lo que cuesta o te impide el perdonar es el sentimiento que te dejaron. ¿Sí? Pero lo que realizas en el perdón no es un acto de sentimiento. Es voluntariamente, no consintiendo a tus emociones y tus sentimientos, tú decides perdonar, porque decides sacarte la basura que depositaron en tu vida. Amén. Decides que la basura que esa persona te depositó, sea infligiendo el dolor que sea por el motivo que sea, tú decides arrancar de ti esa porquería, y aunque la marca esté, tú eres completamente sano. Aunque recuerdes el dolor que te provocó, tú sanaste y tú decides perdonar. Amén. Y hermano mío, como te dije, es negocio, porque cuando yo decido perdonar a los que me infligieron dolor, Dios decide perdonar mis faltas en el cielo. Porque yo como persona humana, por más correcto que camine en la vida, no tengo nada que me pueda llevar al cielo. No tengo nada, por mejor persona que sea, ¿sí? Si no puedo acceder al cielo es porque mi falta de perdón hace que la cruz del Calvario no tenga sentido en mí. Amén. Amén. Porque la cruz del Calvario no se avivó en mí. Cuando pase yo por la cruz, es decir, yo también paso junto con la cruz, junto con Cristo en la cruz. Lo menciona la palabra, que fuimos juntamente con Cristo crucificados. Y hasta que no crucifiques la carne, tú vas a seguir de la misma manera, teniéndolo todo para entrar a la tierra prometida. Sí, pero sin poder acceder. Entonces, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que hemos hablado de la incredulidad, de la ignorancia, de la incredulidad, del pecado no confesado, de la falta de perdón. Pero también del ocultismo te quiero hablar hoy. Porque es una barrera muy insignificante para muchos, pero es una barrera que a veces te impide acceder a las bendiciones de Dios. Y sabes, hay muchísimas formas de ocultismo, como te dije al principio. ¿Y sabes cuáles en este siglo son más visibles? Las drogas y el alcohol. Es ocultismo. Es exactamente igual, el espíritu que opera en ellas es exactamente igual a que tú vayas a consultar muertos o que hagas ritos satánicos. Exactamente igual, porque el espíritu que se apodera de las personas que hacen tal cosa es el mismo. Amén. Practicar Ouija, ¿saben el juego de la tabla esa que se movía? Eso. ¿Alguna vez si se practicó en tu vida? Eso tienes que cortarlo. Consultar a divinos o brujas. De alguna manera, si alguien ponía un testimonio de un pastor que me llegó a mi vida, dice de que había un chico que se había convertido al cristianismo. Primero empezó en la iglesia católica. Y siendo joven, por esas cosas de tonterías de jóvenes, dice que fueron a visitar a una bruja y ellos fueron a visitarla. Pero por jugar o por tontería, él decía. Pero eso le había impedido poder disfrutar de los dones espirituales. Y el pastor contaba una cosa, contaba de que él lo confesó, ¿sí? Hablando con el pastor con ese muchacho, dice que él confesó ese pecado, pero claro, él no le dio tanta importancia. Y con tal de sacarse el pastor de encima, el pastor le dijo, ¿quieres que oremos para que este pecado sea borrado de ti?
Sí, como él decía, como para quitármelo de encima, que ore y ya está. Pero dice que automáticamente confesar el pecado de haber consultado a adivinos o brujas, dice que él comenzó a hablar en lenguas. Automáticamente. Él dice que lo primero que comenzó a hablar con el pastor, pastor, yo sí que recibí el don del Espíritu, pero no hablo en lenguas. Automáticamente los dones del Espíritu Santo quedaron bloqueados en esa vida por algo que había hecho hace años atrás. A veces llevamos cosas arrastrando, puertas abiertas. La música rock pesada también es satánica y es ocultista. Y te lo dice alguien que sabe de eso. Porque me encantaba el rock pesado. Pero algo pasó en mí. Algo me hizo entender que tenía que deshacerme de todo eso. Me encantaba. Y luego con mente de Dios empecé a entender las letras y todo lo que cantaba y adoraba sin querer. ¿Sí? Aún la música de este siglo puede ser lo que te induce a perder a tus hijos, a perderte a ti y alejarte de Dios. Sobre todo las músicas de ahora, que son todas sexuales, que introducen a nuestros niños. Ojo, pero los padres también escuchan y los introducen a un mover sexual incorrecto. Por eso no ha habido, como en esta etapa, tantos adulterios, tanta fornicación. La gente tiene en su mente como que no se puede vivir una vida santa. Y de alguna manera es que nosotros lo hemos permitido. Como cristianos no hemos hecho nada y no hemos puesto barreras espirituales de bendición alrededor de nuestros hijos. Amén. Éxodo capítulo 23, verso 24, dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Él te cuidará, te prosperará, bendecirá tu pan, bendecirá tu agua y no permitirá que enfermedad llegue a ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, verso 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es decir, no hay nadie que pueda conspirar contra ti, porque lo harán sin Dios. No hay infierno que se levante contra tu vida, porque Dios no lo va a permitir. Por más que el diablo quiera golpearte, por más que la maldad y la maldición quiera arrebatarte lo más preciado que es tu gozo, porque no te digo que no te va a pasar nada malo, te digo que nadie va a poder robarte el gozo de tu salvación, de entender que pase lo que pase en esta tierra, en esta vida, no te va a robar la eternidad, porque la eternidad comienza aquí, en esta misma tierra. Amén. ¿Cómo dices eso, pastor? La eternidad comienza en la tierra. Porque si tú no desataste en la tierra eternidad, yo tengo mente eterna, no me importa lo que me pase en esta vida, porque sé que mi vida junto con Dios está guardada.
No me importa lo que golpee, estoy preparado para seguir luchando. Y no porque tenga más fuerza que nadie, sino porque creo tanto en mi Dios, que Él me respalda, Él me restaura, Él me rescata, Él me aviva, Él me fortalece, pase lo que tenga que pasar. Amén. Y aunque el enemigo muchas veces se ha levantado para intentar cerrar esta congregación, intentar dividir mi matrimonio, intentar hacerme caminar incorrectamente, siempre he pisado fuerte, no por mi propio peso, sino por el peso de Dios y la gloria que tanto amo en mi vida. Levítico 19:26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros, es decir, ni brujos ni adivinos, porque eso es maldición. Entonces muchos han ido a preguntarle a una bruja, a un adivino y qué sé yo, y eso ha cautivado la vida de las personas de tal manera que no pueden salir de la pobreza, que solamente viven enfermos. Se salen de una enfermedad y caen en otra. Se están medio recuperando y caen en otra. Cruzan la calle y lo atropellan. Va a salir de su casa, se dobla el tobillo y se lo tienen que escayolar. Maldiciones que se activaron y maldiciones generacionales que se transmiten a nuestros hijos. Mis hijos quedan cautivos por una puerta que yo abrí. Levítico 19, verso 31, estamos en el mismo, solamente 5 versículos más abajo. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y Levítico 20, verso 6, dice: y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. La adivinación es exactamente como la prostitución. La prostitución en la carne es idolatría también y es ocultismo. La prostitución en la carne viene tal vez por una raíz de haber consultado a agoreros, a brujos, ¿sí? Y esa idolatría hace que muchos hayan de alguna manera prostituido hasta el punto de caer en la prostitución física. Entonces eso es de lo que también me tengo que arrepentir. Si ha estado en mi vida, claro está. Hoy te estoy dando claves que te van a servir para presentarte delante de Dios, a pedirle perdón por tu ignorancia y a cambiar tu actitud, a que en vez de pasar 8 horas mirando la tele, reduzcas 4 y 4 buscando de Dios, aunque en vez de pasar 3 o 4 horas delante del móvil, delante de la tele o de cualquier cosa que te robe el tiempo de instruirte, de formarte, de ser una persona de bien, una persona que sea capacitada para toda buena obra. ¿Has visto los chavales de hoy en día? 4 o 5 años estudiando y no saben nada, no sirven, no valen. Pero no porque no valgan ellos, todos valen, sino porque no tienen una actitud de emprender, de aplicar lo que saben o lo que estudiaron medianamente. Familia, vamos a tener décadas muy duras. Se vienen décadas muy duras. Porque hay gran número, los que estudian medicina, que ni siquiera saben. Porque todas las materias las aprueban todos. Todos, aun el más burro la aprueba. Nadie puede repetir, han sacado una normativa, ya llevan. Gente que no se le exige la excelencia, es gente que no sirve para servir. Y si no sirves para servir, entonces lo que haces, ¿por qué motivación lo haces?
Porque si no te nace servir a la humanidad y tú estudias medicina, entonces vas a ser alguien corrupto que te mueva solamente al mejor postor o a la mejor fábrica, vamos a ponerlo así, así no nos escapan, a la mejor fábrica de medicamentos que te dé más beneficios. No se encuentran mecánicos, no se encuentran ingenieros que entiendan lo que hablan. Y no digo que no haya, digo que cuesta más encontrar. No se encuentran gente que en lo que lo pongas destaque. Y lo más triste es que no se encuentran cristianos tampoco en esa estatura. Y lo digo en la tristeza, porque todo lo que hacen no lo hacen para el Señor, todo lo que hacen lo hacen para obtener un beneficio. Pero cuando tú lo que haces lo haces para el Señor, se te van a abrir puertas en los cielos. Porque tal vez momentáneamente no estés consiguiendo beneficios de lo que haces, pero el Señor ve que lo haces para Él y Él te prosperará, te abrirá puertas grandes. Amén. Y nadie va a poder quitarte ni tu pan ni tu prosperidad. Alianzas incorrectas es otra barrera en la cual de alguna manera hemos quedado velados o cegados. Dios dice de que no pueden caminar dos juntos que no tengan el mismo pensamiento. ¿Sí? Dios dice de alguna manera que tú no puedes caminar con alguien que no tenga tu mismo espíritu. Tarde o temprano se terminará dividiendo la casa. Una casa dividida no prevalecerá. Entonces es muy importante que mis alianzas no sean incorrectas. Yo no puedo venir a la iglesia con cara de santo y salir y hacer cosas incorrectas. Mis alianzas son más patentes. Y digo cara de santo porque me refiero a intentar hacer algo bien si estoy haciendo o permitiendo cosas malas en mi vida. Me va a poder más lo malo que lo poco bueno que estoy haciendo. Amén. Cuando venga a la iglesia va a ser una barrera para que yo entienda, escuche con claridad y se me haga carne en mi vida. Amén. Éxodo 23, verso 32 dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Ahí se termina. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. Porque cualquier alianza incorrecta en mi vida, sea en una religión, sea en una secta o cualquier costumbre incorrecta que te enseñe a apartarte de Dios, sea en, ¿sabes qué? Aún en las universidades, a los niños, a los chicos que entran en universidades como Oxford, como las más conocidas, les hacen pasar o les hacen entrar en sectas o en movimientos o en hermandades que muchos, para poder ser destacados, entran. Amén. Cualquier secta, cualquier tipo de costumbre, como te dije, que te enseña a apartarte de Dios es una alianza incorrecta. Cualquier amistad que te lleve por un camino que tú sabes que no es correcto es una alianza incorrecta. Amén. En vez de tú ser luz para ellos y atraerlos hacia Dios, si tú te dejas llevar por ellos, esa alianza te va a hacer perder. ¿Te va a hacer perder qué? Lo hermoso de ser próspero en una vida, ¿sí? En medio de esta tierra. Amén. Lo hermoso de que cuando llegues a tus años 30, 40, 50 o ya estés despidiéndote de esta tierra, de este envase, tú puedas haber vivido plenamente. Amén. Sino que vas a vivir
con lágrimas, con llanto y con dolor. Y si no lo sabes, búscalo en la Biblia, porque eso es lo que menciona Dios. Y verás el dolor de perderte, de que se pierdan tus hijos, verás el dolor de que tus hijos anden vagabundos, dice la palabra. ¿Sí? Eso lo menciona en Samuel, primera de Samuel, capítulo 2. Lo menciona hacia el final. Dice que por haber desechado a Dios, vuestros hijos andarán como mendigos buscando el pan. Y aún se acercarán al sacerdote para poder comer de las migajas que, de esto lo digo yo, que caen de la mesa. Éxodo 23, 32. ¿Sí? 5 o 6 barreras que te he mencionado, hay muchas más. Hay el honrar a tus padres, es otra barrera. Saber honrar a tus padres, aunque no se lo merezca. Aunque a veces no se lo merezca. Aunque a veces tus padres y cónyuges, ojo, porque padres y cónyuges, dice la palabra que te unirás a tu mujer, seréis uno y dejarás la casa de tus padres para formar tú un núcleo, ¿sí? Un núcleo familiar, es decir, para convertirte tú en padre y tu mujer en madre. Golpearla a ella de alguna manera o a él, deshonrándolos, de alguna manera también es como deshonrar a un padre. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean largos los días de tu vida en la tierra. La deshonra es figura de todo lo que vas a vivir. Si quieres que te vaya bien, honra a tus padres, honra a Dios, honra a la iglesia, honra a aquellos que Dios ha puesto por padres en tu vida y te va a ir bien. Honra a tu mujer, honra a tu marido. Amén. Se lo merezcan o no se lo merezcan. La honra es la actitud de Dios. Y cuando digo honrar, no es pasar la mano a lo que están haciendo mal. Honrar es llevarlos por buen camino. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que tú puedas levantarte, desoír todo el ruido que están haciendo los niños y centrarte en esta oración que vamos a hacer en esta mañana. Queremos cortar con toda barrera y si verdaderamente quieres hacerlo, no sé lo que hayas, las puertas que estén abiertas en tu vida, no sé lo que hayas hecho, no me importa porque es tu problema con Dios, perdónenme, yo tengo mis problemas con Dios. Pero en esta mañana, ante la duda, vamos a hacer esa confesión en esta mañana de toda puerta que se haya podido abrir en nuestras vidas. Desoye todo el mundo que está alrededor tuyo y oye la voz de Dios. Yo quiero que me acompañes con esta oración. Oh Padre, queremos en esta mañana romper con todas estas barreras. Toda barrera que ha impedido que mi sanidad en ti fuera plena. Toda barrera que de alguna manera por ignorancia, por incredulidad, por todos los pecados que tengo ocultos y no te he confesado. Señor, aun si he participado de alguna manera incorrecta, sin saber, por desconocimiento, en el ocultismo, papá, yo hoy quiero presentarlo delante de ti. Padre, si he consumido drogas, si he abusado de algún tipo de droga, Padre, hoy queremos presentarlo delante de tu presencia, sea alcoholizado o sea cualquier estupefaciente, papá. Hoy queremos presentarlo delante de tu presencia, papá, para que verdaderamente perdones y restaures nuestra vida, Padre. Señor, sé que ante la ignorancia no hemos hecho nada porque hemos sido desleales al buscarte. Hemos sido personas conformistas
teniéndolo todo en nuestras manos para poderte buscar con claridad, para poder llenar nuestras vidas de ti, hemos decidido pasar tiempo en cosas que nos alejan de tu presencia. Señor amado, si he hecho alianzas con algo que no es correcto, con algo que me ha apartado de tu presencia en esta mañana, Padre, quiero entregártelo. Si he abierto cualquier puerta que me impide, Señor, que tú llenes este envase, que es tu vida, en mi vida, tu espíritu, en este cuerpo, tu presencia en mí. Señor, yo hoy lo confieso y me entrego. Y Señor, clamo para que tu Espíritu Santo se mueva con poder en este lugar. Y a todos los que están viendo este mensaje, todo aquello que le has abierto la puerta, todo aquello en la cual te está impidiendo poder disfrutar de la sanidad, de la prosperidad que viene de Dios, se ha roto en el nombre poderoso de Jesús. Pero acuérdate, arrepiéntete y cambia de dirección. Arrepiéntete y haz algo nuevo. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Ibas mal hacia el sur, pero pegaste la vuelta porque tu norte es Dios. Muchas veces nos hemos arrepentido, y te lo dice este cabezón porque lo he padecido. Me he arrepentido muchas veces de actitudes que he tenido, pero no las he cortado. El verdadero arrepentimiento es el que cambia de actitud. Así que, Padre, en esta mañana queremos confesar todo aquello que nos impide una plena sanidad en nuestras vidas. Todo pecado oculto no confesado. Todo pecado oculto que ha habido en nuestras vidas. En esta mañana, tarde o noche, sea cuando tú operes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo este mensaje. Señor, saque esa luz para que podamos cortarlo y podamos verdaderamente, en espíritu y en verdad, comenzar a ser hechos hijos de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la cruz del Calvario, a través de nuestro Cristo Jesús que rompió el velo en esa cruz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda incredulidad que no he mencionado, toda incredulidad sea rota, sea deshecha en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Porque la incredulidad también es pecado. Amén y amén. Dios les bendiga.